Y vamos a tomar contacto con Sergio Berni, ni más ni menos que un hombre que ha tenido indudablemente la posibilidad de estar muy cercano a todo lo que tiene que ver con la seguridad. Y este tema que indudablemente nos preocupa a todos, parece mentira, también es médico él, y hace un ratito acabamos de cortar prácticamente con una de las más importantes infectólogas aquí de la ciudad de La Plata, hablando sobre esta barbaridad, ¿no?, que dijo Albino ayer en el Senado. Por eso voy a arrancar por ese lado, porque me parece que está bueno tocar los dos temas que incumben seguramente la atención de todos ustedes. Berni, el gusto de saludarlo. Walter Casamayo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted, Walter? Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por atendernos. Sorprendidos primero por lo de Albino, ¿no? Como médico, no te puedo dejar afuera de un comentario al respecto, ¿no? Como médico y se autoanuncia como sanitarista, la verdad. Peor todavía. Que son frases que le hacen mucho mal a la prevención en nuestro país, sobre todo desde la visión sanitarista. No se puede uno basar en cuestiones fácticas reales para desvirtuar esa realidad, y la verdad que es condenable su palabra. Parece mentira, ¿no? Porque justamente ella, la doctora, cerraba con algo que viene de la mano también del tema de las Fuerzas Armadas, ¿no? Uno está sintiendo cierto retroceso en algunos temas. ¿Me equivoco? Pero absolutamente, mire, esto ya fue la ONU, ya ha sido categórico en la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la importancia del uso del preservativo para la prevención de enfermedades de transmisión sexual, para enfermedades como el SIDA. Ha sido categórico en su afirmación que el preservativo no es 100% eficaz, sino que tiene una eficacia del 80%, y que esa eficacia aumenta en la medida que aumente la estabilidad de las parejas. Así que volver a una discusión de esta es totalmente fuera de lugar. En este caso, cuando te leía, y ayer te escuchaba también por televisión, marcaste como que, y ahí tocando ya el tema de las Fuerzas Armadas, dijiste algo así como que el gobierno quiere usar las Fuerzas Armadas por el conflicto mapuche. ¿Por qué lo referenciaste directamente con este tema? Porque es muy claro, cuando alguien hace un movimiento, uno tiene que pensar que lo hace en función de y para algo. Claro. Claramente, lo más importante de toda esta movida es ese cambio de palabra, que las Fuerzas Armadas pueden intervenir cuando el enemigo no solamente es exterior, sino que no hace falta que sea un Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que si a nosotros, como ejemplo, nos invaden las fuerzas nacionales de Bolivia, la Fuerza Armada está en condiciones de actuar. Ahora, si nos invade un grupo revolucionario de Bolivia, no representan un Estado y no pueden actuar. ¿Por qué esa necesidad? Porque necesitan actuar ante la agresión de elementos que no sean estatales. ¿Qué elementos cuadran en esa descripción con las hipótesis que tiene hoy el país? Claramente que el único elemento que está generando un conflicto importante, que este gobierno lo define como cuasi subversivo, lo define como foráneo, porque usted sabe que la RAM, que es la resistencia ancestral mapuche, que se ha puesto en conocimiento a partir del caso Maldonado, el caso Nahuel, es considerado por este gobierno que tiene actitudes casi subversivas, y que además reconoce que es un grupo extranjero, porque tiene su origen en Chile, financiado por Inglaterra, no porque lo decimos nosotros, porque lo ha dicho el gobierno, lo he escuchado varias veces decir esto mismo a la ministra Patricia Bullrich, y que pone en peligro la integridad y la soberanía del país. Vuelvo a repetir, todas estas palabras las ha dicho la ministra de Seguridad. Por lo tanto, cuando uno hace el análisis, es como una pieza de rompecabezas. Claro. Esto cuadra perfectamente en este conflicto que tiene muy grave, muy complicado, y que cada vez se está acrecentando en el sur el gobierno. Ahora, ¿por qué decimos vaca muerta? Porque el decreto es muy claro, habla que los puntos estratégicos que determina el Poder Ejecutivo estarán en manos de las Fuerzas Armadas. Si hay un punto estratégico para la soberanía energética, es vaca muerta,
Por ejemplo, las usinas nucleares de Atucha y Embalse son puntos estratégicos para el país, claro, y por eso están custodiadas por la Gendarmería. claro. Ahora, además, si a toda esta explicación tenemos en cuenta que en mayo fue una comisión importante de ciudadanos americanos a hacer el relevamiento donde van a instalar su base de ayuda humanitaria. Yo pregunto, ¿necesitamos una base de ayuda humanitaria en Neuquén? Que con casualidad esa base humanitaria está sobre Vaca Muerta. Si tenemos en cuenta que Vaca Muerta va a recibir más de 100.000 millones de dólares de inversión en los próximos 10 años, y que los inversores le están pidiendo al gobierno que tenga una cierta garantía en cuanto a la libertad de trabajo, y todos sabemos que el área de Vaca Muerta es un área totalmente extensa que abarca no solamente la provincia de Neuquén, abarca la provincia de Río Negro, la de La Pampa y Mendoza, que la fuerza de seguridad no está en capacidad de brindar seguridad para la zona, porque es una zona muy amplia, Claro. que se necesita un despliegue territorial muy importante para cubrir toda esa zona, que se necesita garantizarle a los inversores americanos que, como dijimos recién, van a invertir 100.000 millones de dólares. Usted sabe que las mayores inversiones empresarias se dan en el área del petróleo. Si tenemos en cuenta que Estados Unidos en mayo, como dije recién, estaba valorando dónde va a colocar su base militar, y bueno, todo esto no llega más que a la conclusión de que es toda una movida para poder garantizar la seguridad y para poder intentar encauzar el conflicto mapuche en el sur. Conflicto que obviamente no es la vía de resolución, esto no es la vía, este gobierno ya ha demostrado una fuerte torpeza en el tratamiento de la resolución de este conflicto. Claro. Así que, ¿qué vamos a esperar de esto? Los ciudadanos estaban esperanzados que todo está, porque a la ciudadanía hay que hablarle claro, la ciudadanía, la verdad, que si es constitucional, no es constitucional, no, la verdad, la ciudadanía quiere que le resuelvan el problema de inseguridad por el cual está pasando sobre todo la provincia de Buenos Aires y la capital federal. Seguro. Y lo que le interesa a la gente es saber si esta movida va a generar una mayor tranquilidad en los bonaerenses. La respuesta, si se hace bien, sí, y si se hace mal, no solamente no lo va a aliviar, sino que lo va a agravar. Cuando usted mira hacia sí. dónde va y sale para que haga todo mal, porque para esto se necesita, para hacer una transformación en materia de seguridad ciudadana por parte de las Fuerzas Armadas, se necesita mucho tiempo, se necesita mucha inversión, Claro. y se necesitan cuadros políticos que puedan llevar adelante esa transformación, y no solamente la transformación, sino el control y la ejecución. Y después de haber visto las imágenes de la Gendarmería tirando piedras en la represión, en la represión de donde falleció Maldonado, sí. se da cuenta que no hay ni un solo cuadro político que pueda llevar el control de la ejecución de las órdenes. Y además, este gobierno tuvo que suspender el desfile del 9 de julio porque no tenía 10 millones de pesos para ponerle nafta al material rodante. Sí, entonces, la verdad que además, y tampoco tiene el tiempo necesario porque el problema de inseguridad es ahora y la gente necesita que se la resuelvan ahora y no dentro de 3 años. Por lo tanto, todo esto es una gran pantalla, todo esto es una gran mentira. ¿Para qué? Para dos cosas: para habilitar a las Fuerzas Armadas que puedan intervenir en el conflicto del sur, y para poner a disposición del Poder Ejecutivo el importante patrimonio que tiene, sobre todo el Ejército Argentino, para que usted dé una idea, que en Capital tiene patrimonio por más de 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares que necesita este gobierno permanentemente para poder sostener este modelo económico especulativo. Sergio, vos sabés que de la mano de lo que vos marcabas, yo ayer lo escuchaba en Animales Sueltos al teniente general retirado Martín Balsa, que vos tal vez lo escuchaste o no, y él, bueno, marcaba, lo primero que dijo, el ejército hoy no está con posibilidad alguna de dar ningún tipo de seguridad, porque no está ni adiestrado, ni tiene los elementos, o sea, descartó de plano que se pueda dar algo así. Mire, ¿sabes lo que pasa? Hay una falsa que el ejército hace lo mismo en la tierra. Esto es como
como pensar que un médico puede reemplazar la tarea de un maestro en el colegio porque los dos usan guardapolvo blanco. Claro. Es un pensamiento totalmente equivocado, y que para hacerlo, lo puede hacer, sí lo puede hacer, pero le vuelvo a repetir, necesita mucha capacitación, porque no nos olvidemos que las Fuerzas Armadas están preparadas para el uso letal de las fuerzas. Claro. Y si hay algo y la columna vertebral de la preparación de las fuerzas de seguridad es el uso racional de la fuerza, no letal. A partir de allí después entramos en cuestiones, en todo lo que tiene que ver la capacitación, lo que tiene que ver con el procedimiento judicial, porque las fuerzas de seguridad son auxiliares de la justicia, y para eso se preparan permanentemente. Totalmente. Sergio, te mando un fuerte abrazo, muy clarito como siempre, y a tu disposición, ¿eh? Por favor, hasta luego. Muchas gracias, Sergio Berni.